Un saludo tengan todos, amiguitos de Retén. Andamos con la pámpara que se prende. Andamos más que bendecidos. Andamos cool, andamos fútbol, andamos todo lo que te gusta a ti. Y hoy, mi gente, vamos a traer algo que salió hace rato. Yo lo había mencionado en el canal, pero la gente me lo sigue mandando y me lo sigue mandando. Hoy vamos a ver cómo un matemático de Oxford, la Universidad Oxford, una de las universidades más duras, más grandes del mundo, más prestigiosa, sacó una cuenta matemática para sacar al mejor de la historia. Y si estás en este canal es porque ya tú sabes más o menos por dónde van los tiros. Vamos a cerrar el debate con la matemática. Mañana cerramos con la física y vamos a poner todas las asignaturas, hasta con la biología. Esto va a ser un concurso aquí. Vamos a ver que en todas las ramas de la ciencia y de la vida, el número uno es solamente el Real Goba. Vamos allá con el Swanson. Bueno people, aquí tenemos al matemático de Oxford. Vamos a entrarle directamente para que la gente lo vea y lo acaricie. Ahí está, Tom Crawford se llama. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el jugador más grande de la historia del fútbol? Liderado por el matemático de Oxford, cerrando debate. Swanson, míralo ahí el tipo. Vamos a darle play. I'm Dr. Tom Crawford. I'm a mathematician at MEJOR at the University of Oxford, and I've mathematically proven the greatest player of all time. Vamos a ver el mejor jugador de todos tiempos. It's a debate as old as the sport itself. Who is the best player of all time? LiveScore have turned to maths to prove that their official global ambassador, Cristiano Ronaldo, is the greatest ever. There are, of course, more than a few household names in the discussion, not least the likes of Lionel Messi, Pele and Diego Maradona. Every football fan in the world will have a favourite for whom they will go to battle in pubs, in stadiums and online. But with the help of one of the most preeminent mathematicians on the internet, LiveScore have come up with an answer. This is the GOAT Index. The GOAT Index. The GOAT Index se llama esta historia. Vamos allá, Fernando. I think my brain tends to work in patterns and work with numbers. So when I see the world, I'm constantly spotting patterns and thinking about the numerical value. El tipo está hablando ahí de los numeritos. It was an opportunity to use modeling. Va a usar sus números, su inteligencia para darle voltaje a este significado del fútbol. Ahí va a explicarle lo que va a hacer. Top 10 greatest players of all time. Jugadores más grandes de todo before el I tiempo. can then dive more deeply into the data. Any player to be included must have won at least 2 Ballon d'Or. This gave an initial. Dice que bueno, usted está leyendo. Cada jugador que va a incluir al menos va a ganar 2 balones de oro, tantas Champions. Of 13 players. I then created 7 categories in order to remain. Creó 7 categorías: club título, internacional título, club goals, international goals, balón de oro, récord y factor season. Top 10 features Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pele, Diego Maradona, Marco Van Basten, el otro día, Johan Cruyff, Alfredo Di Stefano, Ronaldo, and Michel Platini. Y falta Jan Müller. Jan Müller lo borraron del mapa. Lo borraron. Yo creo que ojalá a Cristiano le pase eso. Pero creo que tanta información que hay ahora no va a pasar. Pero antes pudo pasar porque no había internet, no había cosas. Pero borraron a Jan Müller de la historia. Y Jan Müller ganó tantos como ellos. Tantos como todos ellos juntos. Yo no me olvido nunca. Primera categoría. For each league victory, a player will be awarded the UEFA coefficient for that particular. Maradona que había ganado su título con Napoli. The UEFA coefficient is calculated by UEFA to give a sense of how difficult a particular league is. Él lo va a calcular por el coeficiente de UEFA. Está bien calculado. Va a calcular en el momento que esa gente ganaron el título de liga, cómo estaba el coeficiente de UEFA en ese momento. Entonces vas a ver ahí lo difícil que va a ser ganar el título de liga en aquel entonces cuando lo ganaron. No que ganó 2 ligas y eso se suma con la liga que ganó Maradona. No. La liga que ganó Maradona es mucho más difícil que cualquier liga que ganó Messi. Por así decirlo. Vamos. In a particular time period. For domestic cups, I'm going to take the UEFA coefficient and then divide by 2. For Champions Leagues and European Cups, the sum of the top 2 UEFA coefficients for that particular season, and that score is then allocated for a Champions League or European Cup victory. For those players who have won titles in multiple countries, a multiplication factor of 1.5 was used to multiply the points awarded. Y también multiplica un poquito si lo han ganado en diferentes países. Si has ganado cosas en diferentes países. Aquí o allá o allá o aquí. Seguimos. Then a third country, y lo multiplicamos por 1.5 squared, giving a factor of 2.25.
Bien matemático. All of that means that Cristiano El Ronaldo overrating. takes the full Cristiano 100 Ronaldo points in the ganó first round. la primera ronda con 100 punticos, Messi con 83, Alfredo con 59, Busca con 43, Marco Papaste 44, Johan Cruyff 35 y Pelé por ahí para abajo porque ganó nada más allá en el Sao Paulo. His performances at club level across Europe set him apart from the likes of Lionel Messi and Alfredo Di Stefano, the bulk of whose club achievements came only in Spain. But what about international titles? International title. Ahí están contando Champions, Ligas y Copas. 3 main trophies that I'm going to consider. For a World Cup, the maximum allocation of points is 150. For a European Championship and a Copa America, they will be awarded out of 100. The actual number of points distributed is determined by the seeding or the ranking of the team to win that particular tournament. So the formula is given as maximum number of points for a World Cup is 150. Y también va a ver si ganaste la Mundial o Copa América o Eurocopa. Depende a quién le ganaste. Por el ranking FIFA te va dando tantos puntos hasta llegar a 150, que es el máximo. Está bien tirado. Es que el chamaco sabe. And then you Chamaco sabe. No es que se pare un tonto a decirle que es mejor de la historia y punto, no. Te lo tira con datos, brother. 150 divided by the seeding of the team plus 1. To take into account the importance of a particular player to a victory, if the player was a standout performer in the tournament or won a golden ball or the golden boot for the top scorer, then the total points awarded will be multiplied by. In round 2, it's Brazilian Ronaldo who takes the full 100 points, which pushes him into first place. Bueno, en la segunda ronda también ganó Cristiano Ronaldo por puntos. Es que con la matemática, brother. 2 World Cups and 2 Copa America titles to his name. No. Who takes the. A ver, vamos a ver los puntos oficiales. Aquí. Vamos a ver los puntos porque uno se pierde, Golden boot for the top scorer. Then the total points awarded will be multiplied by 3. In round 2, it's Brazilian Ronaldo who takes the full. En round 2, Brasilia Ronaldo fue el que ganó aquí con 100 punticos. Cristiano hubo más 11, Messi más 28, fíjate. En título esto normal. Y en más Basten, más 37, más 66 Pelé, más 35 el otro, más 54 Diego Maradona. Que los mundiales pesan mucho. 100 points, which también le sumo un poquito a Lionel Messi porque ganó la cosa que le regalaron esa en mundiales. Que hay cosas que le regalan, es que a Messi le regalan cosas, bro. Him into first place overall. Y ahora el cálculo total pasa a Ronaldo a la primera línea. Y Messi y Cristiano empatados hasta el momento. Individual accolades from those tournaments, he leaves the rest of the top 10 trailing in his wake. I've been playing football and following football pretty much all my life. So I think I first played when I was 5 or 6 and found my feet as a winger / striker. I'm the one with the gold boots on the pitch, to be honest. Ultimately, I decided that goals were going to play an important role in the calculation. They were by no means the only thing that was considered, because we have the titles and other things coming in. But I think if you generally take a step back, how do you win a game of football? You have to score a goal. And that brings us on to categories 3 and 4. Goals for your club and goals for your country. And we're going to start with goals scored for a club. The allocation of points here is determined by the total number of goals scored multiplied by the goals per game factor for that particular player. Vamos a multiplicar los goles todo marcado. Vamos a ver aquí. The top spot for club goals, being the only player in the top 10 to boast a goal. Para que tú veas, en la ronda 3 ganó Puskas en la historia de goleador más el factor de goleador. Loco, una locura de madre. Pérez Puskas con 100 puntos, 98 Pelé, 84 Messi, 77 puntos y Ronaldo 36. Per game ratio better than 1. Es raro estar. Pele's strong showing moves him into the top spot. Pelé va a primer lugar ahora. Está Lionel Messi y Cristiano. International goal ahora. También esto se hizo tarde. Esto se hizo hace rato que todavía se hizo en septiembre por ahí. Septiembre del año pasado. Here, it's just a straight allocation of points based on the number of goals. Vamos a ver international goal. With Cristiano Ronaldo being the current all-time international leading goal scorer, he of course comes out on top and scores the maximum 100 points in this category. Cristiano Ronaldo's Ronaldo cogió 100 punticos en esta, en goleadores internacionales. 100 punticos en esta, Messi 68, Pelé 69, ¿quién más le sigue? 76 Puskas. Puskas estaba arriba, brother. Mira, para que tú veas, ¿dónde está Cruyff? En lo último, el inflado de Cruyff. Far outstrips the rest of the shortlist here, and he overtakes both Pele and Lionel Messi lugar, to regain Cristiano Ronaldo, Pelé al segundo y tercero Messi.
Next, we come to category number 5. Balón de Oro. Bueno, ya, imagínate, tú le han regalado tanto a Messi. I've taken the number of votes awarded to Número de votos otorgados. and divided that by the Yo por total el número number of total de awarded votos to the top otorgados 3 a los 3 mejores. players. This is then multiplied by 100 to give a por 100 percentage. And para dar that un value porcentaje. is the number of points awarded for each Ballon d'Or victory. Earlier in its history, South American players were unable to be Claro, en eligible. Sudamérica antes, está mirando también que Sudamérica antes no podían votar por los I've used the Ballon d'Or. retrospective awards, which were announced in 2015 by France Football, the organization who award the Ballon d'Or. The points allocated for these retrospective victories were the same as those that were awarded to the original winner in that particular year. With all of that said, it's Pele who takes the maximum score in this Pelé round. el que máximo puntos cogió en esta historia de Balón de Oro porque le hicieron una modificación para que pudiera participar, porque no le dieron muchos balones de oro a él porque no era sudamericano. Y después viene Messi, que se lo ha robado. Después viene Cristiano, 78. With 7 retrospective Ballon d'Or. And that is enough to put him within 1 point of Cristiano Ronaldo at the top of the standings. Next up, category number 6. Y Cristiano sigue en el punto, con un puntico más. Fíjate, Cristiano está con 366 puntos, Pelé 365 y Messi 359. Vamos para el otro lado. Cristiano Ronaldo at the top of the en lo último de nuevo. Next up, category number 6. Récord. So here we're thinking about the most number of goals scored internationally, the most number of goals scored for a particular club, or in a particular competition. And here I've awarded 100 points for a standout record holder, and if that record is shared, then they will be given 50 points. Es decir, el que tenga el récord absoluto, 100. Si comparte el récord, 50. Records with 5. These are most goals in the European Championships, most goals in the Champions los récords de League, Cristiano. most goals for Portugal, and he also is the record international goal scorer, and he also holds the record for the most goals scored in the Club World Cup. Cristiano Ronaldo's dominance of the record 100 category gives punticos para him the Cristiano 100 Ronaldo. points. Mira los récords de Messi, 44%. Mira Pelé como tiene más récords que Messi. Mira la mentira del mundo. Mira cómo es eso. Mira, los abajo están Ronaldo Nazario, Marco Van Basten y Estefano. Los récords, ¿dónde están? ¿Dónde están los récords? Pues ahí están los récords. Los puntos. Los puntos. Nos Tom's fuimos, final Cristiano category se fue. concerns the seasons in which faltó a el Z. player might carry his team to glory. These are the campaigns which are mathematically outstanding, as defined by something called the Z factor. Para el This Z, is faltó el a Z. statistic used in Una estadística utilizada maths en to matemáticas. represent how Para representar qué tan outstanding or sobresaliente o excepcional es a particular event un evento en particular. is, and you can convert this into a probability or a Puedo convertir esto en una probabilidad likelihood of that event happening. de que un evento Here, suceda aquí. what I've decided to do is Lo que se dio hacer es calculate the Z calcular los factors factores Z based on the 5 years base a los 5 previous años to a anteriores particular season. a una And temporada en anytime particular. a value comes out above 1, this is deemed to be an Si sale un exceptional valor parecido a 1, se considera in the 2013-14 Champions League season. la temporada Cristiano Ronaldo had a 2013-2014 particular una standout campaña campaign particularmente destacada, with con 17 17 goles, brother. This equated to a Z factor of 2.4 and ultimately led Real Madrid to the trophy. Ronaldo's 17 goals were 6 above the 5-year average of 11, and here the standard deviation was 2.5. Plugging those numbers into our Z factor formula gives the value of 2.4. The Z factors were used to allocate points in 2 ways. First, the factor itself was used to multiply the points awarded for winning a particular title. Ay, Dios mío, calcula el in número de that goles, season, más averaje de goles, más quite los 5 clearly últimos from their seasons. standout performance, that santo. player was instrumental in the victory. Second, the Z factors themselves were multiplied by 10 if the campaign occurred in a league season to give a number of points, or if it was a Z factor season in the Champions League or the Copa Libertadores, that was multiplied by 2. La Copa Libertadores también va a meter la Pele. It's Lionel Messi who takes the top score for this final category. Mira, after a Messi string se of llevó sus 100 outstanding seasons, punticos aquí, most bien notably bonito. Y in después le sigue 2011. Cristiano. Bien Messi, un aplauso para Messi. Un aplauso para Messi, porque se metió una campaña seguro buena, la campaña de los 91 goles seguro. But Cristiano Ronaldo's 71-point haul is enough to Al secure his principio, place at the top of the sigue lejos. standings. Sigue lejos. Out of a maximum of 700, the Portuguese forward scores 537. And as with each of the 7 categories, Tom has scaled those final results down to 100. With his final score of 100, 6 El points final ahead of the score. Cristiano Ronaldo con 100 puntos, Lionel Messi con 94, Pelé con 85, Busca 57, Ronaldo Nazario 55. Ese es el top 5 de la historia. Falta Müller, que yo lo pusiera después de Pelé fácil.
44, Van Basten, Alfredo Estefano 37, Michel Play 33, Johan Cruyff, el Cruyffismo en el último lugar. Porque no hizo nada ese tipo, brother. Ganó sus Champions ahí, pero no fue lo que lo subió la prensa. Eso es la mejor prensa del mundo. Primero Messi, después viene Johan Cruyff. En aquel momento no había Instagram, no había YouTube para decir las 3 verdades que decimos nosotros aquí. Challenger, LiveScore's official global ambassador Cristiano Ronaldo is, according to the maths, the greatest player of all time. Mira que ritmo suenas. According to the maths, Cristiano Ronaldo is the best player of time. El GOAT. Ferdinando por las matemáticas de Oxford. Lo dijo John Crawford en la casa. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia. Ahora saca tu matemático tuyo de Catalán, de Cataluña, de la escuela de los Merceditas ahí al lado de las croquetas ahí donde venden ahí en Barcelona. Y saca tu matemático y que haga un videito así, brother. Lo siento. I'm sorry, mama. I'm cleaning on my closet. Thank you for watching. Con el Cristiano Ronaldo, que también es embajador de esta historia. Así que, people, ahí tienen el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. ¿Sabes por qué? Porque es el mejor del mundo. Así que vamos para acá, para Progressive Shop. Y tienes al día de los padres aquí, ten bonito y saludos a todos los niños, todo el mundo, hay familia, Cristiano Ronaldo Jr., los hijos de Messi, todo muy bonito. Puedes comprarle una cosa a papá, brother. Así que Cristiano Jr., yo soy tú y entro aquí a Progressive Shop y le compro una camiseta de él mismo. Esta de Portugal que todavía no la tiene seguro. Mira que está horrible la camiseta de Portugal, pero bueno, hay que comprársela porque hay que tener la camiseta de Portugal. Con el código Arielipillo puede hacer 10% de descuento con la mesa del Barça, la gente que le son del Barça, Spotify ahí, con su banco, oye música, buenísimo. La camiseta de Madrid nueva, auténtica, todas son auténticas. La camiseta de Manchester, que todavía no la han puesto ni auténtica, pues son anormales los locos del Manchester. No ponen la auténtica todavía. La Juventus, la Liverpool, todo. Si haces una compra de $159 o más, brother, te llevas una camiseta free de Ceronel, o de Cristiano, o de Benzema, o del que te guste a ti, Ferdinando. Y también, mi gente, aquí en Arielipillo Design pueden encontrar estos pullovers, brother. Miren qué bonitos los pullovers de Pelagato. Miren, es emocionante. Vayan aquí, cómprense los polovitos. Es 25 dolaritos nada más. Bien bonito y bien sabroso, mi gente. Si te compras un pullover, te mando un saludo personalizado. Cuando tengas el pullover en la mano, te mando un saludo personalizado, un video, a ti, al que tú quieras, a tu familia. Así que yo soy tú, este Pelagato está bonito que tengo puesto ahora mismo. Vayan para allá, mi gente, que lo va a parecer de dulce. Recuerda, brother, que las matemáticas son fácil. Siempre son fácil. 7 menos 6 es igual a un Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Recuerda que abajo la membresía de este miembro del canal. Yo sé que mucha gente dice, esto es pillo, pero hay gente que no lo vieron, hay gente que no lo buscan. Y se los traigo de nuevo aquí, que estamos en tiempo de vacaciones. Podemos refrescar cosas y cositas. Dale like, comparte, rompe la campana de más de perro para tener todo te gusta. Recuerda que abajo está la membresía de este miembro del canal y puedes ver todo lo que te gusta también. Todo, like, todo, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Todo está abajo, brother. Con matemático, boom. Ay. Movimiento bien violento, aceptar la necesidad de tiempo al tiempo, facturando en goles, lo que estoy tratando.